Cuando ella abrió los ojos, ya no tenía casa. Ya no tenía coche. Ya no tenía las joyas de su madre, los muebles que le tomó años comprar, ni el cuarto donde dormía antes de que todo se apagara. Mientras luchaba entre la vida y la muerte, alguien fue arrancando, pedazo a pedazo, su vida. Y lo peor no era lo que se habían llevado. Lo peor era descubrir quién lo hizo. En aquella habitación de hospital, todavía débil, todavía sin entender por qué su cuerpo no respondía, escuchó una frase que le heló el corazón: tienes que firmar esto antes de que él vuelva. Ni siquiera sabía qué era esto. Ni sabía por qué tenían tanto miedo de que él entrara allí. Pero lo que ella aún no sabía, era que la traición no había comenzado cuando cayó en coma. Había empezado mucho antes. Y había dejado huellas que solo cobrarían sentido al final. Intentó incorporarse, sintió que el mundo le daba vueltas y se dio cuenta de que nadie a su alrededor estaba aliviado como debería. No había celebración, no había abrazo, no estaba ese llanto bueno de quien vuelve a encontrar a alguien. Había tensión. Silencio. Miradas que atravesaban la habitación como si algo muy grave ya hubiera ocurrido. Y así era. Solo que la peor parte todavía estaba por llegar. Ella pensó que el mayor desafío sería volver a caminar, volver a hablar bien, volver a reconocer su propio rostro en el espejo después de 3 meses lejos del mundo. Pero no. El problema no estaba en su cuerpo. Estaba en la vida que habían desmantelado mientras ella permanecía inconsciente. Porque una cosa es perder la memoria de algunos días. Otra, mucho peor, es despertar y descubrir que borraron toda tu historia sin pedir permiso. La enfermera evitaba mirarla directamente. Su hermana, de pie cerca de la puerta, lloraba en silencio como quien contiene una noticia demasiado pesada. Y el esposo no apareció. Ese fue el primer golpe. Él, que le había prometido no apartarse nunca de su lado, no estaba allí en el momento en que ella volvió. Ni una flor. Ni un mensaje. Ni una mano sosteniendo la suya. Solo ausencia. Y la ausencia, cuando viene de quien juró estar presente, ya es una forma de violencia. Intentó preguntar qué estaba pasando, pero la garganta le ardía, la voz le fallaba y las respuestas llegaban cortadas, incompletas, como si todos tuvieran miedo de decirle la verdad de una sola vez y matarla otra vez. Ahora por dentro. Fue entonces cuando su hermana respiró hondo y dijo que tenía que contarle algo. Pero aquella algo no era una sola cosa. Era el comienzo de un entierro emocional. Y después de la primera verdad, las demás vendrían sin piedad. Antes del accidente, su vida no era perfecta, pero tenía orden. Tenía rutina, tenía esfuerzo, tenía pequeñas conquistas que solo valora quien construye todo desde cero. La casa donde vivía no había caído del cielo. Cada pared guardaba una parte de todo lo que ella había sacrificado para estar allí. Horas extra, fines de semana perdidos, sueños aplazados. Era el tipo de hogar que no solo tenía muebles. Tenía memoria encajada en cada rincón. El matrimonio, visto desde fuera, parecía sólido. No era un cuento de hadas, pero era eso que mucha gente llama vida real: problemas normales, cuentas por pagar, discusiones pequeñas, reconciliaciones rápidas. Ella confiaba en él. Y quizá esa fue la parte más cruel de todo. Porque quien destruye a un extraño hiere. Pero quien destruye a alguien que confía en ti, le arranca el suelo. Él conocía sus miedos, sabía el valor sentimental de cada objeto, sabía cuánto significaba aquella casa para ella. Y aún así siguió adelante. Había señales, claro. Casi siempre las hay. Un retraso extraño por aquí, una excusa apresurada por allá, una nueva manera de esconder el celular, un interés repentino por las finanzas del hogar. Pero ella hizo lo que mucha gente hace cuando ama y está cansada: ignoró lo que dolía para no tener que enfrentar lo que podría destruirlo todo. Solo que lo que intentó no ver antes del coma, sería imposible no verlo después. Y su siguiente recuerdo todavía parecía inocente, pero ya llevaba consigo el comienzo de la ruina. Aquel día, salió de casa sin imaginar que no volvería igual. Fue una mañana común, de esas que engañan con su apariencia de normalidad. Café todavía caliente en el fregadero,
un mensaje sin responder, prisa, distracción. Después, ruido. Frenos. Vidrio. Oscuridad. A veces la vida no avisa. Solo se apaga. Y así fue como entró en un silencio de 3 meses, sin saber que, afuera, su mundo se había convertido en una oportunidad para alguien. En el hospital, los médicos hablaban de estabilidad, de observación, de esperar. Su familia vivía de migajas de esperanza. Y su esposo asumió el papel de hombre preocupado con una facilidad escalofriante. Respondía por ella. Firmaba papeles. Recibía llamadas. Controlaba las visitas. Para quien miraba desde fuera, parecía dedicación. Parecía amor. Parecía ese esposo fuerte, sufriendo en silencio, haciendo lo que había que hacer. Pero hay personas que aprenden a usar una máscara justo cuando todos están demasiado desesperados como para sospechar. Fue en ese periodo cuando él empezó a moverse con rapidez. Primero tocó las cuentas. Luego los documentos. Después, las cosas de la casa. Siempre con una justificación lista. Es por el tratamiento. Es temporal. Ella lo va a entender. Y así, usando la fragilidad de ella como argumento y el coma como un silencio forzado, empezó a adueñarse de lo que no era suyo. Pero vender algunos objetos era solo el ensayo. Lo que en verdad planeaba era mucho peor. Al principio desaparecieron piezas pequeñas. Un televisor. Un aparato viejo. Un sillón. Cosas que podrían pasar desapercibidas en una casa grande y en una familia desorientada. Después vinieron los objetos de valor. Joyas heredadas de su madre, relojes, aparatos electrónicos, documentos guardados en cajones que solo ellos dos sabrían. Él no hacía aquello con una prisa descontrolada. Lo hacía con método. Como quien arranca tejas de un techo sin hacer ruido, esperando que la lluvia termine el trabajo. Cada vez que alguien preguntaba, él ya tenía una respuesta. Decía que necesitaba pagar medicamentos, estudios, transporte, gastos. Explotaba la culpa de los demás. Explotaba el miedo. Porque cuando alguien está entre la vida y la muerte, nadie quiere parecer mezquino discutiendo dinero. Y él lo sabía. Sabía que la palabra hospital hace callar a mucha gente. Sabía que la urgencia abre puertas. Sabía exactamente dónde presionar para que nadie impidiera lo que estaba haciendo. Pero llegó un momento en que hasta los familiares empezaron a notar algo raro. La casa se veía distinta. Vacía. Fría. Desfigurada. Y no era solo una impresión. Era la preparación para algo mayor. Porque él no quería solo sobrevivir económicamente a la ausencia de ella. Quería empezar de nuevo sin ella. Como si esa mujer, todavía respirando en una cama, ya fuera pasado. Y cuando esa idea maduró en su cabeza, tomó la decisión más cobarde de todas. La casa no era un bien cualquiera. Era la raíz. La dirección en la que ella se reconocía. El lugar que había albergado cumpleaños, duelos, reconciliaciones, planes. Vender aquella casa no era solo negociar ladrillos. Era cancelar su existencia allí. Era actuar como si la dueña ya no fuera a volver. Y eso fue exactamente lo que él hizo. Buscó un agente inmobiliario, reunió papeles, contó una versión conveniente de la historia y puso la propiedad en venta mientras su esposa seguía inmóvil en una cama. Para cerrar el trato, tuvo que ser rápido y frío. Adaptó firmas, omitió información, presionó, manipuló. En algunos momentos, contó con personas que prefirieron no hacer demasiadas preguntas. En otros, usó el argumento más repugnante de todos, que estaba siguiendo adelante porque necesitaba reorganizar su vida. Como si reorganizar la vida significara borrarla de otra persona. Como si su sufrimiento le diera el derecho de saquear la historia de ella. Cuando la venta se concretó, no celebró en público. Pero respiró como quien se quita un peso de encima. Porque ahora tenía dinero en las manos y menos rastros esparcidos por la casa. El problema es que la codicia siempre tiene hambre. Y después de que alguien cruza cierto límite, vuelve distinto. Más audaz. Más cruel.
más seguro de que saldrá impune. Solo que, mientras él calculaba cómo desaparecer con lo que quedaba, en el hospital, uno de sus dedos se movió. Y esa pequeña reacción empezaría a desmoronarlo todo. Los médicos lo llamaron una respuesta neurológica positiva. La familia lo llamó un milagro. Pero para ella, en el primer instante, se sintió como ahogarse. Volver a la conciencia fue como emerger en un lugar que ya no le pertenecía. Sonidos demasiado fuertes, luz demasiado intensa, rostros demasiado borrosos. El cuerpo le pesaba. La mente corría. Y en medio de toda esa confusión, la ausencia de él gritaba más fuerte que cualquier aparato de la habitación. Su hermana le sostuvo la mano como si intentara protegerla de un golpe que todavía no había llegado. Nadie quería contárselo todo de una vez. Pero había urgencia. Porque él todavía tenía acceso a documentos, todavía intentaba resolver asuntos pendientes, todavía se comportaba como dueño de lo poco que quedaba. Fue entonces cuando apareció aquel papel frente a ella. Un documento que impediría más daños. Pero ella apenas podía leer. Apenas podía entender su propio nombre, mucho menos el tamaño del abismo en el que la habían arrojado. Cuando por fin logró formular la pregunta, salió débil, quebrada, casi infantil. ¿Dónde está él? Nadie respondió de inmediato. El silencio fue peor que cualquier frase. Porque el silencio, en momentos así, nunca significa paz. Significa que la verdad es demasiado fea para salir por la boca. Y la verdad que estaba por venir no hablaría solo de ausencia. Hablaría de robo, de mentira y de una vida vendida por partes mientras ella dormía. Su hermana lloró antes de hablar. Eso ya preparó su cuerpo para lo peor. Pero nada prepara de verdad a una persona para escuchar que su propio hogar ya no existe. Que la llave ya no abre ninguna puerta. Que la ropa, los cuadros, las sábanas, la mesa, las ollas, las fotos, el olor de la casa, todo eso ahora pertenece a desconocidos. Su reacción no fue un grito. Fue un vacío tan profundo que ni siquiera las lágrimas salieron de inmediato. Se quedó mirando al frente como quien intenta encajar una frase absurda dentro de la lógica del mundo. ¿Vender la casa? ¿Cómo que vender la casa? ¿Quién autoriza algo así cuando la dueña sigue viva? ¿Quién decide borrar las huellas de otra persona mientras ella todavía está intentando no morirse? Fue entonces cuando el cuerpo reaccionó. Temblor. Falta de aire. Llanto contenido. El corazón acelerado, no por la recuperación, sino por la certeza de que había despertado demasiado tarde para impedir la destrucción. Pero todavía faltaba la parte más sucia. Porque no era solo la casa. No era solo la dirección. El dinero de la venta también había desaparecido demasiado rápido. Y él no lo había usado solo para el tratamiento, como decía. Había transferencias, retiros, compras, deudas extrañas y un nombre que aparecía más de una vez en los estados de cuenta. Un nombre de mujer. Un nombre que, hasta ese momento, ella nunca había escuchado. Y ese descubrimiento abriría una herida todavía más humillante. La traición financiera ya destruye. Pero cuando viene acompañada de una traición amorosa, se convierte en una especie de desmantelamiento completo de la dignidad. El nombre de la otra mujer apareció primero en un pago pequeño. Después, en reservas, compras, depósitos, mensajes borrados parcialmente, registros que él creyó invisibles. No era solo desvío de dinero. Era una vida paralela financiada con lo que ella había construido. Él no solo se estaba aprovechando de su ausencia. Estaba invirtiendo en su propio nuevo comienzo con el patrimonio de su esposa en coma. Su hermana contó que sospechaba desde hacía tiempo. Los vecinos habían visto un coche extraño en la puerta. Una prima había escuchado conversaciones sospechosas. Un conocido comentó que había encontrado al marido en lugares donde nunca debería haber estado si, de verdad, su esposa hubiera sido el centro de sus preocupaciones. Pero nadie tenía pruebas suficientes. Hasta que ella despertó. Hasta que los documentos empezaron a revisarse. Hasta que el castillo de excusas de él empezó a agrietarse. Ella cerró los ojos e intentó recordar su rostro en los últimos meses antes del accidente.
Intentó localizar el momento exacto en que todo se pudrió. Fue entonces cuando sintió un dolor más grande que la pérdida material, había sido reemplazada antes incluso de ser enterrada. Él trató su coma como una pausa, como una oportunidad, como una autorización. Y eso hizo nacer dentro de ella algo nuevo. No era solo tristeza. No era solo desesperación. Era una necesidad urgente de justicia. Cuando él finalmente apareció en el hospital, no encontró a una mujer apagada, dependiente y sin idea de lo que había pasado. Encontró unos ojos distintos. Débiles, sí. Pero despiertos. Y para ciertos traidores, el peor momento de su vida es cuando la persona a la que dieron por vencida vuelve y los mira de frente. Se quedó paralizado unos segundos. Algo pequeño. Pero suficiente para delatar culpa. Porque el cuerpo, a veces, confiesa antes que la boca. Intentó seguir el guión predecible. Dijo que hizo lo que pudo. Dijo que estaba desesperado. Dijo que tomó decisiones pensando en lo mejor. Incluso dijo que pensaba contárselo todo cuando ella estuviera más fuerte. El tipo de mentira que insulta la inteligencia de quien la escucha. Ella lo dejó hablar. Y esa fue la parte más inquietante. Porque su silencio ya no era debilidad. Era cálculo. Era alguien reuniendo piezas antes de cortar el hilo correcto. Entonces ella preguntó por la casa. Él esquivó la respuesta. Preguntó por el dinero. Él se enredó. Preguntó por el nombre de la otra mujer. Y fue en ese instante cuando la máscara se cayó por completo. No porque él confesara todo. Gente así rara vez confiesa con dignidad. Se cayó porque intentó darle la vuelta. Intentó culpar al coma, al accidente, a los gastos, a la presión. Intentó convertir su crueldad en una fatalidad. Solo que había algo que él no sabía, ella ya no quería más explicaciones. Quería pruebas. Y las pruebas estaban llegando. Con ayuda de su hermana, de un abogado y de una vieja amiga que entendía de papeles, empezó a reconstruir el camino de lo que le habían arrebatado. Y con cada documento analizado, el dolor iba cambiando de forma. Salía de la confusión y entraba en la certeza. Había fechas incompatibles, firmas dudosas, movimientos realizados en momentos en que claramente ella no tenía ninguna condición de dar su consentimiento. Lo que parecía una decisión difícil de un esposo angustiado empezó a recibir otro nombre: fraude. La investigación no trajo alivio inmediato. Trajo más shock. Porque cuando alguien traiciona de esa manera, nunca lo hace una sola vez. La persona miente por capas. Una capa esconde a la otra. Y debajo del robo de la casa, aparecieron préstamos. Debajo de los préstamos, cuentas conjuntas vaciadas. Y debajo de eso, el intento de transferirle a ella la responsabilidad de las deudas. Él no quería solo quedarse con lo que era de ella. Quería dejarla lo suficientemente destruida como para que no pudiera volver a levantarse. Pero algo había cambiado en el juego. Antes, él operaba en la oscuridad. Ahora había luz. Y la luz incomoda a quien vive de mentiras. Empezó a llamar sin parar, a enviar mensajes confusos, a alternar entre pedidos de perdón y amenazas veladas. A veces lloraba. A veces se enfadaba. A veces decía que ella estaba siendo manipulada por su familia. Pero cada nuevo mensaje servía menos para convencer y más para hundirlo. Y el siguiente paso de ella demostraría que la mujer que despertó ya no era la misma que él creyó haber dejado atrás. La justicia toma tiempo. La sanación también. Y quizá esa fue la parte más dura de toda la historia, darse cuenta de que, aun teniendo la razón, seguía sin casa, sin rutina, sin seguridad, sin el cuerpo de antes y sin la inocencia que tenía en el amor. Tuvo que aprender a vivir de nuevo mientras luchaba por demostrar que la habían arrancado de su propia vida. Hubo días en que todo dolía. El cuerpo, la memoria, la confianza, el orgullo. Pero fue precisamente en ese fondo del pozo donde descubrió una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. No esa fuerza romántica de las películas, bonita e inspiradora todo el tiempo. Era una fuerza fea, cansada,
llena de recaídas, llena de llanto escondido en el baño. La fuerza real. La de levantarse sin ganas. La de firmar papeles con la mano temblando. La de escuchar detalles repugnantes de la traición y aún así seguir adelante. La de no permitir que el crimen de él se convirtiera en su identidad. Poco a poco dejó de hablar solo de lo que había perdido y empezó a hablar de lo que él no logró llevarse. No se llevó su capacidad de ver la verdad. No se llevó su dignidad. No se llevó los vínculos verdaderos. No se llevó la posibilidad de empezar de nuevo. Y cuando ese cambio ocurrió dentro de ella, el caso dejó de ser solo una disputa por bienes. Se convirtió en una negativa firme a permitir que la última palabra de la historia la escribiera quien la destruyó. La gran revelación no era solo que él había vendido todo mientras ella estaba en coma. Ni que había usado el dinero para mantener a otra mujer. Ni siquiera que intentó dejarle deudas a su nombre. La revelación más dolorosa era otra: el accidente solo aceleró un plan que ya venía construyéndose desde antes. Las señales estaban allí. Las conversaciones ocultas, el interés repentino por los documentos, la prisa por centralizar todo a su nombre. El coma no creó al traidor. Solo le entregó el escenario perfecto para actuar. Pero hay una verdad que suele humillar a gente así: siempre subestiman a quienes creen haber roto. Él pensó que ella despertaría confundida, dependiente, demasiado destruida emocionalmente como para reaccionar. Creyó que, sin casa y sin fuerzas, aceptaría cualquier explicación miserable. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Lo que él intentó convertir en un final se volvió prueba. Lo que intentó enterrar se convirtió en denuncia. Y la mujer que salió de aquel coma no regresó para suplicar un lugar en su propia vida. Regresó para recuperarla. No recuperó todo de la noche a la mañana. Algunas pérdidas eran irreversibles. Ciertos recuerdos quedaron atrapados en aquella casa. Algunas heridas nunca volverían a su estado anterior. Pero recuperó lo esencial: la conciencia de que sobrevivir no es lo mismo que aceptar. De que perdonar no es obligatorio. De que empezar de nuevo no exige borrar la injusticia. Y, sobre todo, de que nadie tiene el derecho de declararte vencida mientras sigas respirando. Hay personas que destruyen en silencio. No gritan, no amenazan, no golpean puertas. Solo van quitándote poco a poco tu lugar, tu voz, tu valor, hasta que empiezas a sentirte extraña dentro de tu propia vida. Y quizá eso es lo que hace que historias como esta duelan tanto: no hablan solo de robo. Hablan de confianza usada como arma. Hablan de amor fingido. Hablan de una crueldad que se aprovecha precisamente del momento en que la víctima no puede defenderse. Pero esta historia también deja algo muy claro. Tocar fondo no es el final para todo el mundo. Para algunas personas, es el punto exacto en que la verdad deja de aplazarse. El momento en que el dolor se convierte en claridad. El instante en que la víctima descubre que, incluso rota, todavía tiene elección. Y cuando alguien decide levantarse después de haber sido tratado como desechable, eso asusta mucho más que cualquier venganza ruidosa. Porque al final, lo que define a esta mujer no es el coma. No es el esposo que la traicionó. No es la casa vendida. No es lo que le arrancaron. Lo que define a esta mujer es el hecho de que intentaron borrarla, y ella volvió. Volvió para ver. Volvió para entender. Volvió para reaccionar. Y eso, para quienes ya estaban celebrando su caída, fue la peor noticia posible. Si esta historia te conmovió, si en algún momento sentiste rabia, dolor o incluso te viste reflejado en alguna parte de ella, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Porque aquí contamos historias que duelen, pero que también muestran lo que sucede cuando alguien decide no aceptar su propia destrucción en silencio. Y quédate cerca, porque la próxima historia te va a dejar sin palabras. Esa no te la vas a querer perder.